El reloj de arena para Diosdado Cabello ha comenzado a vaciarse de forma estrepitosa y hoy Caracas es un nido de paranoia absoluta. Tras la captura quirúrgica de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026, el hombre que una vez fue el verdadero poder detrás del trono se encuentra ahora acorralado en un laberinto de búnkeres subterráneos, mientras los drones de inteligencia artificial de los Estados Unidos sobrevuelan su cabeza como buitres electrónicos. La administración de Donald Trump no ha dejado lugar a dudas. Diosdado es el próximo en la lista de extracción. Los informes de inteligencia más recientes sugieren que Cabello ha entrado en un estado de histeria total, gritando a sus subordinados en el fuerte Tiuna y ordenando purgas internas ante el temor de que sus propios escoltas lo entreguen por la recompensa de $25 millones, una cifra que según fuentes de Washington podría triplicarse en las próximas horas para incentivar una traición definitiva dentro del cartel de los soles. La caída de Maduro no fue solo un golpe táctico, fue una humillación sistémica que dejó a Cabello sin su escudo humano. Mientras Maduro se pudre en una celda de 3 metros por 3 metros en Brooklyn, llorando y golpeando las paredes de acero en ataques de ira incontrolable, Diosdado intenta reorganizar a los colectivos armados para una resistencia que parece suicida. Sin embargo, la realidad es mucho más oscura para él. Estados Unidos ha desplegado una flota fantasma en el Caribe que incluye el portaaviones Gerald Ford y destructores con misiles preprogramados para vaporizar cada una de las coordenadas donde Cabello ha intentado esconderse. La presión es asfixiante. Se dice que el Departamento de Tesoro ha identificado no 50,000 millones, sino más de $150,000 millones vinculados a las redes de lavado de dinero de los hermanos Cabello, una fortuna amasada con el tráfico de cocaína y el saqueo del oro venezolano que ahora está siendo bloqueada en tiempo real. Marco Rubio ha sido enfático. El tiempo de las negociaciones ha terminado. O Diosdado se entrega por las buenas, o el comando Delta Force entrará a buscarlo como lo hizo con Maduro, pero esta vez con una orden de fuego libre. En los pasillos de Miraflores el silencio es sepulcral. La traición flota en el aire. Delcy Rodríguez, ahora como presidenta encargada bajo el tutelaje directo de Washington, ha marcado una distancia abismal con Cabello. Se rumorea que ella misma ha entregado los códigos de acceso de las comunicaciones encriptadas de Diosdado a la CIA a cambio de su propia supervivencia política. Cabello sabe que está solo. Ya no hay aviones para escapar a Turquía o Rusia. Los cielos de Venezuela son propiedad exclusiva de la Fuerza Aérea estadounidense. Cada minuto que pasa, el cerco se cierra. El pánico es tal que fuentes internas informan que Cabello ha intentado comunicarse desesperadamente con intermediarios en Qatar para buscar un exilio que Trump ya ha negado rotundamente. El objetivo es verlo con el uniforme naranja, enfrentando una cadena perpetua que parece inevitable. La pregunta ya no es si caerá, sino cuántas horas de libertad le quedan antes de que el hierro de las esposas norteamericanas toque sus muñecas. El aislamiento de Diosdado Cabello no se detiene en los muros de concreto del fuerte Tiuna. Se está extendiendo como un virus letal por todo el sistema de mando militar. Los informes de inteligencia de campo revelan una fractura aterradora. Los generales que antes juraban lealtad eterna a Cabello ahora están enviando secretamente las coordenadas exactas de sus búnkeres a las fuerzas especiales estadounidenses a través de terminales Starlink contrabando. El estado mental de Diosdado se describe actualmente como de demencia absoluta. En ataques de ira incontrolable se informa que ha desenfundado su arma reglamentaria para destruir a balazos las pantallas de monitoreo al ver imágenes de convoyes blindados de Estados Unidos circulando libremente por la Avenida Bolívar sin enfrentar resistencia alguna.
Esta traición no es solo política, es financiera. Washington ha asestado el golpe de gracia al congelar una red de activos ocultos que supera los 200.000 millones de dólares, una fortuna que Cabello había dispersado en bancos fachada de Rusia e Irán. Este dinero, destinado a pagar la lealtad de los colectivos armados, se evaporó en una noche, provocando que miles de sicarios le den la espalda al no recibir sus lingotes de oro o fajos de dólares en efectivo. La trampa diseñada por Donald Trump es un plan de asfixia multidimensional. Mientras los buques de guerra bloquean cada centímetro de la costa, en el interior se desarrolla la cacería humana más feroz de la historia moderna. Analistas geoestratégicos coinciden en que Diosdado ya no es un camarada para los restos del régimen, sino una moneda de cambio de valor incalculable. Delcy Rodríguez y las facciones pragmáticas han comprendido que, para salvar sus propias vidas y una fracción de sus riquezas, deben entregar la cabeza de Cabello en bandeja de plata a la Casa Blanca. Se rumorea que en una reunión de emergencia bajo tierra, Cabello encañonó a sus propios ministros acusándolos de ser informantes de la CIA e incluso ordenó la ejecución sumaria de 3 oficiales de alto rango por la simple sospecha de estar negociando con enviados norteamericanos en la República Dominicana. Esta paranoia extrema lo ha empujado a un rincón oscuro sin salida, donde el más mínimo ruido de una rata lo hace disparar frenéticamente al aire, gritando traiciones invisibles. El poder de los Estados Unidos en esta etapa no es solo músculo militar, es una presencia psicológica aplastante. Cada hora, las estaciones de radio operadas por el Comando Sur transmiten listas detalladas de los crímenes de Cabello, desde la dirección de vuelos cargados con toneladas de cocaína hasta las torturas brutales en las celdas del helicoide. Estos relatos, amplificados con un dramatismo cinematográfico, presentan la imagen de un monstruo en su agonía final. En Washington, Marco Rubio ha sido tajante. No quedará una sola piedra en Venezuela que los soldados estadounidenses no volteen para encontrar a Cabello. La inestabilidad de la economía global y la volatilidad extrema del petróleo solo aumentan la urgencia de terminar con su resistencia. Los aliados internacionales que alguna vez lo sostuvieron han cerrado sus embajadas y cortado las comunicaciones. Diosdado es ahora un fantasma en su propio reino de terror, esperando el estruendo de una bomba de penetración o el sonido metálico de las esposas cerrándose definitivamente tras de él. El pánico ha cruzado una frontera irreversible. La familia de Diosdado Cabello ha desaparecido del radar, y no por un plan de seguridad, sino por una huida desesperada que terminó en captura. Fuentes de inteligencia de alto nivel confirman que un comando de los Navy SEAL interceptó un jet privado en espacio aéreo internacional cerca de las Bahamas, donde viajaban los hijos y la esposa de Cabello con más de 500 millones de dólares en diamantes de sangre y lingotes de oro sólido ocultos en el fuselaje. Al recibir la noticia, Diosdado sufrió un colapso nervioso en su búnker de máxima seguridad. Testigos aseguran que empezó a golpear las paredes con un mazo de hierro, gritando que quemaría toda Caracas antes de dejarse atrapar. La furia del número 2 es ahora el mayor peligro para Venezuela, ya que ha ordenado la activación del Plan Zamora Cero, una instrucción demencial para que los colectivos disparen contra cualquier civil que se atreva a celebrar la llegada de la libertad en las calles. Sin embargo, el mundo ya no le teme. La comunidad internacional ha visto cómo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha desclasificado archivos que vinculan a Cabello con una red de tráfico de órganos y armas químicas almacenadas en la selva del Amazonas. La cifra de su fortuna personal ha sido recalculada por expertos financieros del G7. No son solo miles de millones,
Se habla de un desfalco histórico de 300.000 millones de dólares, una cantidad que supera el Producto Interno Bruto de varias naciones europeas combinadas. Donald Trump, en un mensaje directo transmitido por todas las frecuencias de satélite sobre Venezuela, le dio un ultimátum de 12 horas. Diosdado, tus hijos están bajo nuestra custodia. Tu dinero ha sido confiscado para reconstruir la nación que destruiste. El siguiente misil no llevará una advertencia, llevará tu nombre. La tensión geopolítica ha llegado a un punto de ruptura. Rusia y China, ante la evidencia irrefutable del colapso y las monstruosas cifras de corrupción, han retirado formalmente su apoyo técnico y militar. Los asesores cubanos, los mismos que protegían el anillo más íntimo de Cabello, fueron vistos abandonando el puerto de La Guaira en lanchas rápidas bajo el amparo de la noche, dejando a Diosdado solo con un puñado de mercenarios que ya están discutiendo el precio de su cabeza por radiofrecuencias abiertas. La paranoia es tan asfixiante que Cabello ha mandado a tapiar las salidas de su refugio, convirtiendo su búnker en una tumba de lujo donde el aire empieza a escasear. El hombre que una vez se burlaba de las sanciones en televisión nacional, ahora se encuentra llorando sobre un mapa de Venezuela, dándose cuenta de que no tiene ni un solo kilómetro cuadrado donde esconderse de la justicia implacable que viene desde el norte. El asedio final ha comenzado. La ciudad de Caracas se ha convertido en un campo de batalla de sombras donde la tecnología estadounidense está borrando cualquier rastro de autoridad que le quedaba a Diosdado Cabello. En un despliegue de fuerzas sin precedentes, el Pentágono ha activado un apagón selectivo de comunicaciones que solo afecta a los dispositivos del círculo íntimo de Cabello, dejándolo literalmente mudo mientras el resto del país observa en tiempo real los videos de sus propiedades siendo allanadas. En una de sus mansiones en la zona de El Hatillo, los comandos de la DEA descubrieron una bóveda subterránea que contenía no solo moneda extranjera, sino una colección de arte robado de museos europeos, valorada en más de 10.000 millones de dólares. La magnitud del saqueo es tal que los analistas del Banco Mundial sugieren que Cabello controlaba una economía paralela que duplicaba el tamaño de las reservas oficiales del país. Se ha confirmado que poseía una flota privada de 14 aviones ejecutivos, todos equipados con sistemas de defensa antimisiles, listos para un escape que ya no podrá suceder porque los cielos están sellados por el acero norteamericano. En el plano militar, la desbandada es total. El temido SEBIN, que antes era su guardia pretoriana, ha comenzado a desmantelarse desde adentro. Se informa que el director de inteligencia de Cabello intentó cruzar la frontera hacia Colombia para entregar un disco duro con las claves de acceso a las cuentas bancarias del cartel de los soles en paraísos fiscales de Asia a cambio de protección para él y su familia. La furia de Diosdado, al enterarse de esta traición, fue volcánica. Según testigos, ejecutó personalmente a 2 de sus guardaespaldas de confianza dentro del búnker, acusándolos de ser micrófonos vivientes de la inteligencia estadounidense. Su comportamiento es el de un animal herido y acorralado. Se dice que no ha dormido en 72 horas y que sobrevive a base de estimulantes mientras delira sobre una invasión que ya está ocurriendo en su propia puerta. Donald Trump, desde la oficina oval, ha elevado la apuesta de una manera dramática, ha firmado una orden ejecutiva que etiqueta a Cabello no solo como narcotraficante, sino como la mayor amenaza para la seguridad hemisférica del siglo XXI. La recompensa por su captura, según fuentes cercanas a la Casa Blanca, podría subir a la cifra astronómica de 100 millones de dólares, un precio que hace que incluso sus familiares más cercanos duden de su lealtad. La presión económica es tan asfixiante que el círculo de hierro de Cabello se ha reducido a menos de 10 personas, todas atrapadas en una trampa de concreto bajo tierra. Mientras tanto, en las calles, el pueblo venezolano, envalentonado por la caída de Maduro y el asedio a Diosdado,
ha comenzado a derribar las estatuas y símbolos del régimen, sabiendo que el final del último caudillo del terror es solo cuestión de minutos. El aire en Caracas huele a pólvora y a un cambio inevitable que nada podrá detener. El colapso interno de la estructura de poder de Diosdado Cabello ha alcanzado un punto de no retorno tras la filtración de los llamados Archivos del Sol. Estos documentos, extraídos por un grupo de hackers de la inteligencia militar que desertaron hacia el Comando Sur, revelan que Cabello no solo controlaba el flujo de oro y drogas, sino que había establecido un sistema de esclavitud moderna en las minas del Arco Minero, generando ingresos netos de más de $1.000 millones semanales. Ante esta revelación, la furia de Donald Trump ha sido implacable, ordenando el despliegue de los bombarderos sigilosos B-2 Spirit para realizar pasadas de advertencia sobre los cielos de Caracas, rompiendo la barrera del sonido y destrozando los cristales de las oficinas que aún ocupan los leales al régimen. La presión física es insoportable. Se reporta que Cabello ha perdido más de 15 kilos en una semana. Su rostro se ve demacrado en las breves y erráticas transmisiones que intenta subir a redes sociales antes de que los sistemas de guerra electrónica de Estados Unidos bloqueen su señal. En su último video se le ve con una ametralladora en la mano, con los ojos inyectados en sangre, amenazando con volar los puentes que conectan a Caracas si las fuerzas especiales intentan un asalto terrestre. La caída de sus socios internacionales ha sido el último clavo en su ataúd. Irán, que durante años proporcionó combustible y tecnología de vigilancia, ha retirado a todos sus operativos tras un acuerdo secreto con Washington para aliviar las sanciones sobre Teherán, a cambio de entregar la ubicación de los servidores privados de Diosdado. Sin estos servidores, Cabello ha perdido el acceso a sus carteras de criptomonedas que, según expertos del Departamento del Tesoro, contienen una fortuna estimada en más de $80,000 millones en Bitcoin y Ethereum. La imagen de Diosdado, el hombre que una vez fue el dueño absoluto del miedo en Venezuela, reducido a un fugitivo que duerme en el suelo de un sótano húmedo, ha provocado una ola de deserciones masivas en la Guardia Nacional Bolivariana. Batallones enteros están entregando sus armas a los consejos comunales, mientras los oficiales de rango medio están grabando videos de lealtad a la nueva administración para evitar ser arrastrados por la caída de Cabello. Desde la Casa Blanca, el mensaje es de una frialdad quirúrgica. Marco Rubio ha declarado que el operativo para la captura de Cabello ha entrado en su fase de extracción final. No habrá juicio en Venezuela. Un portaaviones estadounidense ya tiene preparada una celda de alta seguridad en alta mar para procesar al hombre que Washington considera el capo de capos del siglo XXI. Los analistas internacionales sugieren que el valor de la información que posee Cabello es tan alto que diversas agencias de inteligencia están compitiendo por ser las primeras en ponerle las manos encima. Sin embargo, el tiempo se agota. El asedio al fuerte Tiuna se ha intensificado con el uso de robots terrestres armados que están despejando los perímetros defensivos sin disparar una sola bala humana. Diosdado Cabello está viendo cómo su imperio de terror se desvanece más rápido que el humo, dejando atrás solo el rastro de una traición épica y la promesa de una justicia que no conoce de fronteras ni de clemencia. El desenlace ha llegado con la violencia de un trueno. En la madrugada de hoy, las cámaras termográficas de los drones Global Hawk captaron el momento exacto en que una unidad de fuerzas especiales compuesta por 70 operadores de élite perforó la cúpula de acero del búnker final de Diosdado Cabello mediante cargas de plasma de última generación. No hubo una batalla prolongada. Los pocos mercenarios que quedaban, al ver el despliegue tecnológico que convertía sus armas en juguetes, se rindieron de rodillas en menos de 5 minutos. Cabello fue encontrado en una habitación sellada, rodeado de maletas que contenían más de $1.000 millones en efectivo y documentos que detallaban las rutas del narcotráfico hacia Europa. Se informa que al ver a los soldados estadounidenses
Diosdado sufrió un ataque de histeria intentando tragarse una tarjeta de memoria que contenía las claves de sus cuentas en Suiza, mientras gritaba incoherencias sobre una soberanía que él mismo vendió al mejor postor hace décadas. El traslado fue inmediato y cinematográfico. Un helicóptero stealth lo llevó directamente a la cubierta del portaaviones Gerald Ford, donde fue recibido no como un líder político, sino como el criminal más buscado del planeta. Donald Trump, en un mensaje a la nación venezolana emitido hace apenas unos minutos, confirmó que Cabello ya se encuentra en territorio estadounidense, procesado bajo cargos de narcoterrorismo, genocidio financiero y conspiración global. La cifra final del saqueo, confirmada tras el acceso a sus servidores centrales, es de 400.000 millones de dólares, un robo de proporciones bíblicas que será confiscado íntegramente para crear el Fondo de Reconstrucción Nacional más grande de la historia de América Latina. En las calles de Caracas, el silencio de la dictadura ha sido reemplazado por un rugido de júbilo que estremece los cimientos del Palacio de Miraflores. El juicio de Diosdado Cabello marcará el fin de una era de oscuridad. Sentado detrás de un cristal blindado en una corte de Washington, el hombre que una vez se creyó intocable, ahora luce el uniforme naranja con el rostro hundido por la derrota y la mirada perdida. Su caída no es solo el fin de un hombre, sino el colapso total del modelo de las mafias estatales en el hemisferio. Expertos aseguran que su testimonio hundirá a redes de corrupción en 3 continentes, provocando un efecto dominó que cambiará la geopolítica mundial para siempre. Venezuela hoy respira un aire nuevo, mientras el último de los pilares del terror es borrado de la historia oficial y condenado al basurero de la memoria. La justicia ha tardado, pero ha llegado con una fuerza devastadora que asegura que nunca más un tirano volverá a saquear la esperanza de un pueblo. La libertad ya no es un sueño, es una realidad absoluta.